8 de la mañana con 42 minutos, 8 con 42 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro tercer invitado, lo vemos ya vía telemática a Wilson Merino, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cómo está, Wilson? Qué gusto saludarle, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, cumplió sus primeros 100 días de gestión con una aprobación del casi el 52%, según un sondeo de perfiles de opinión. ¿Qué balance han hecho ustedes como Consejo Municipal de estos primeros 100 días? ¿Qué hay que destacar? ¿Qué falta por hacer? Bienvenido. Buenos días, Licenia. Un saludo cariñoso para ti y para Alexis. Eh, Creo que hemos avanzado en temas importantes, pero creo que aún queda mucho por hacer. Me parece que una de las mayores virtudes del alcalde es impulsar un liderazgo colaborativo, el poder construir consensos. Se ha logrado en temas importantes dentro del Consejo Metropolitano de Quito tomar decisiones, el sacar a los concejales de los directorios de las empresas públicas, por ejemplo, me parece que ha sido un tema importante, no menor, el que la mayoría de las votaciones haya unanimidad, que también es un mensaje positivo. Me parece también que es positivo que el alcalde impulse espacios de diálogo, de encuentro con el sector privado, con la academia. Hace poco presentó el portafolio de inversiones para la ciudad, de varios proyectos en varias áreas, y contó con la participación del tejido empresarial. También hace poco hicimos un pronunciamiento público sobre el tema de la inseguridad, y también estuvo acompañado de fuerzas vivas de la academia, y me parece que ese es el camino, ¿no? Me parece que ese es uno de los mayores logros iniciales de esta administración, y yo creo que hay que seguir construyendo alrededor de lo colaborativo. Wilson, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarle. A ver, yo quisiera saber las cosas buenas y las cosas malas con las que ustedes se encontraron cuando llegaron al municipio el 14 de mayo. Digamos, las cosas en las que considera el concejal Merino había que dar continuidad de las administraciones anteriores y otras que probablemente había que cambiar o había que mejorar. Lo bueno y lo malo. Bueno, lo bueno es que hay muchas ganas de trabajar, hay muchas ganas de sacar a la ciudad adelante, ¿no? Lo bueno es que hay un alcalde competente, que tiene un equipo de primera y que está muy comprometido con la ciudad, ¿no? Lo malo es que los problemas de la ciudad son infinitos, ¿no? Y que hay varios temas que nos atraviesan, ¿no? Ahora mismo la crisis de inseguridad, que la vivimos en todo el país, pero principalmente en Quito. Hace pocas semanas, del terrible asesinato de Fernando Villavicencio, el secuestro de la hija del exalcalde Yunda, son quizás los rostros más visibles, pero hay una situación de miedo, de inseguridad en la ciudad, ¿no? Que si bien no es una competencia del gobierno seccional, es algo que tiene que invitarnos a todas las autoridades a actuar. Eh, Creo que el municipio es una entidad muy grande, que camina lento, que tiene profundos problemas estructurales, y eso tampoco nos permite avanzar rápidamente, ¿no? Creo que también tenemos enormes desafíos en cuanto a la confianza, en confiar en los diferentes actores, en las complementariedades, para poder avanzar, ¿no? Así que bueno, creo que hay que seguir trabajando, tenemos varios desafíos por delante, necesitamos poner en marcha el Metro de Quito, necesitamos reactivar el aparato productivo para la generación de empleo, tenemos que alimentar a los grupos más vulnerables, todavía los indicadores de hambre, los indicadores de desnutrición crónica infantil son muy altos, y esto implica, como te decía inicialmente, un trabajo colaborativo, impulsar un gran pacto por la ciudad. Wilson, uno de los temas que, no sé, cuál es el dolor de cabeza que ustedes tienen al momento, me refiero a los problemas de la ciudad, cuál es el más grave. El alcalde Muñoz había ofrecido modificaciones para mejorar el tema de la movilidad, como por ejemplo reorganizar los horarios del pico y placa, hablaba también de reorganizar las rutas y frecuencias del transporte público y adelantó que no descartan concesiones de la ruta de la Simón Bolívar y de la avenida Simón Bolívar y de la Ruta Viva. ¿Hay plazos ya para ello? Sí, bueno, lo primero es poner en marcha el Metro de Quito. El alcalde Muñoz ha anunciado que el metro empezará a funcionar en la primera semana de diciembre. Eh,
Tanto él como su equipo deberán trabajar 24/7 en CD, y nosotros desde el ámbito legislativo darle al alcalde las ordenanzas que él requiera para poner en marcha el Metro de Quito, ¿no? Me parece que hay una primera gran tarea. Ayer en su rendición de cuentas presentó el alcalde la tarjeta de la ciudad. Me parece que esa también es un buen anuncio, el poder tener ya un medio magnético para pagar. Yo planteé en su momento la creación de una comisión especial multipartidista que fiscalice el Metro de Quito. Lastimosamente no logramos tener los votos y no hemos podido avanzar como consejo en temas de fiscalización. Yo creo que hay un tema que el consejo le sigue debiendo a la ciudad. ¿Por qué no alcanzaron ese acuerdo para poder fiscalizar algo tan importante como es el metro? No sé cuáles son las motivaciones del resto de concejales, ¿no? Algunos concejales decían que no es una función del consejo, que eso lo hace la Contraloría, ¿no? Que no hay especificación, que son temas específicos. Algunos, qué sé yo, decían que la propuesta no estaba bien sustentada, pero a la final lo que hace el consejo es una fiscalización política, es identificar responsabilidades en función de las acciones o omisiones de quienes estuvieron al frente de la ciudad en su momento. Así que bueno, yo creo que se requiere una fiscalización del Metro de Quito, se requiere una fiscalización sobre todo para generar un aprendizaje y no cometer los mismos errores en la ampliación del Metro de Quito, que también ya lo ha anunciado el alcalde Muñoz. Queremos extender el Metro de Quito al extremo norte y esto implica también aprender y no cometer los mismos errores, ¿no? Yo desde el despacho en el que trabajo, estamos trabajando en temas de fiscalización del Metro de Quito. Me hubiese gustado hacerlo de manera colaborativa con el resto de concejales, pero bueno, a ratos esta lógica colaborativa todavía no se entiende muy bien en nuestra sociedad. ¿Qué se tiene previsto ya una vez que el metro entre a funcionar para integrarlo a los actuales sistemas de transporte público y que se convierta en lo que los especialistas en tema de movilidad siempre posicionaron, ¿no? Que sea la gran columna vertebral de Quito en la movilidad? ¿Y qué otro tipo de proyectos adicionales se tienen pensado para el futuro, Wilson? Sí, Alexis, yo he hablado siempre y yo me sostengo en que necesitamos avanzar en la municipalización del transporte. Y municipalizar el transporte implica sobre todo poner acento en la dimensión del control. El día de hoy la ciudad de Quito en algunos aspectos es tierra de nadie, cada quien hace lo que le da la gana. La revisión técnica vehicular es una vergüenza, ¿no? Y tenemos accidentes de tránsito todo el tiempo en todos los lugares, ¿no? Hace poco se estrelló un bus interprovincial con una parada de la Ecovía, el otro día se estrelló un bus bajando a Miravalle. Es decir, todos los días tenemos que identificar tragedias, ¿no? Creo que ahí hay una tarea importante. Me parece que el Consejo, que yo creo que también nos hemos dedicado a debatir temas no muy profundos, ¿no? Por ahí una que otra ordenanza, pero creo que el Consejo tiene que comenzar a debatir temas importantes, ¿no? Entre esos, conocer el plan de movilidad 2024-2044, ¿no? Para los próximos 20 años, ¿no? Y de ahí poder estructurar las diferentes ordenanzas. Creo que en temas de movilidad, Alexis, hay que trabajar fuertemente. Creo que, como el alcalde lo ha dicho, tenemos que crecer con el Metro de Quito, metro y más metro para Quito, y necesitamos la integración de las rutas y frecuencias, que ese también es un tema de liderazgo, ¿no? Necesitamos que el alcalde finalmente tome decisiones que podrían ser impopulares, pero que son las que necesita la ciudad para salir adelante. También se había anunciado por parte del alcalde y del gerente del metro que se iba a renegociar el contrato con el concesionario al que se le paga $2.5 millones mensuales. El alcalde en su rendición de cuentas dijo que se había suspendido este pago. ¿Avanza o no avanza esa renegociación del contrato con el metro? Licenia, por eso es que yo lamento tanto que no hayamos avanzado con la Comisión Especial de Fiscalización del Metro de Quito, porque entre tantos temas que hay que analizar está este, ¿no? Hoy justamente vamos a tener una sesión para conocer la reforma al presupuesto en lo que resta del año, ¿no? Salir de la visión de Guarderas y ya comenzar a conocer la visión del alcalde Muñoz desde el ámbito presupuestario, que finalmente
es allí donde se mira la visión de la ciudad que tiene un alcalde. Yo temería que en este presupuesto se incluya más recursos para el metro de Quito, ¿no? Un metro que todavía no está en funcionamiento, y que la ciudadanía tiene todavía mucho malestar alrededor de aquello, ¿no? Entonces, no lo sé si es que se ha renegociado ya. Hoy vamos a conocer el presupuesto, de alguna manera sabremos si es que se está requiriendo por la empresa Metro más recursos para la operación del metro de Quito, pero me parece que el municipio de Quito, el consejo, los concejales, no podemos deslindarnos de la responsabilidad que tenemos de fiscalizar la obra más importante de inversión de los quiteños y quiteñas. Ahora, en el ámbito social, porque sí está bueno mucho hablar de la infraestructura, pero las ciudades, finalmente, Wilson, y esto lo hemos hablado con usted en varias ocasiones cuando hemos tenido la oportunidad de conversar, las ciudades las hacen los ciudadanos, las hacemos los ciudadanos. En el ámbito social, en la reconstrucción del tejido social, ¿qué es lo que está haciendo, en qué está trabajando el municipio de Quito para recomponer un territorio que como el de nuestra ciudad, que está en permanente disputa, ¿no? Y que además, siendo la capital política del Ecuador, es del espacio en donde se dan también las disputas de lo político en el ámbito nacional? ¿Qué se está haciendo para tratar de reconstruir justamente el tejido social, Wilson? Sí, Alexis, hace poco presentamos nosotros el proyecto de ordenanza de agricultura urbana. Yo creo que desde la agricultura urbana podemos volver a conectar a los vecinos y vecinas para sembrar, para cosechar, para alimentar, ¿no? Una ordenanza que parecería menor, pero no lo es, ¿no? En época de pandemia, los huertos urbanos era la única herramienta, una de las herramientas más poderosas de los barrios, de los vecindarios, para poder alimentar a la gente. Lo mismo en época del paro nacional, ¿no? La gente salía a comprar los alimentos de los barrios. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos impulsar todo tipo de actividades que nos permitan el encuentro, volver a encontrarnos no solamente entre los comunes, entre los amigos, sino también entre extraños. Quito es una ciudad cada vez más diversa, con mucha migración, ¿no? Creo yo que hay que recuperar los parques, las plazas. El alcalde Muñoz ha anunciado que va a haber una oferta amplia cultural, no solamente en los teatros, sino también en las plazas. Y yo el fin de semana anterior, hace 2 fines de semana, vine al centro histórico con mis hijas y disfrutamos de una obra de teatro de circo en el parque, y creo que de eso se trata, ¿no? Cómo volver a encontrarnos, cómo recuperar las plazas, los parques, cómo recuperar lo público, el sentido de lo público, porque durante mucho tiempo hemos tenido una ciudad y un país privatizado para el beneficio de unos pocos. Me parece que ese es el desafío que tenemos. Wilson, el alcalde también ha señalado la importancia de retirar los cables que generan una imagen terrible en la ciudad, sobre todo en el centro histórico. ¿Ha tenido acogido, no, ese llamado que ha hecho el alcalde para que las empresas que suelen colocar este tipo de herramientas empiecen ya a retirar y procedan a soterrar los cables? Sí, Licenia, yo creo que necesitamos una autoridad, ¿no? Una autoridad que ponga orden. Finalmente, las empresas, los ciudadanos tenemos responsabilidades que cumplir. Tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. Y me parece que el alcalde Muñoz hace muy bien en señalar las responsabilidades de las empresas, ¿no? Ayer lo hizo en su informe semanal y evidentemente contará con todo el apoyo del Consejo Metropolitano para que así suceda. Me parece que ese es el camino. Lo mismo sucede con comercio autónomo, ¿no? Nadie se opone al trabajo. Nosotros los que más deberemos fomentar el empleo decente, el empleo digno, pero necesitamos que este empleo sea en orden. Necesitamos que la ciudad se organice y que finalmente todos y todas podamos disfrutar de la ciudad más linda del mundo. Wilson, a propósito de este tema, ayer en su intervención el alcalde hizo referencia también al tema de la campaña. Y algo habrá que hacer, porque particularmente en esta campaña presidencial hubo una candidatura que fue extremadamente invasiva, o sea, y no pasó solo en Quito, ¿no?, sino en todo el país. No hay poste en las calles del Ecuador que no tengan la foto de Topic, y esperaríamos, esto lo dijimos desde el día lunes, que el candidato Topic junto a sus brigadas y su empresa Telconet estén ya tan diligentemente como cuando las instalaron, quitando todas las vallas y las guindolas de los postes. Pero en el caso de Quito en particular, no fue solo esa candidatura, fueron muchas otras. Ensuciaron, digamos, todo el paisaje de la ciudad.
habrá que hacer algo. No sé si es una cuestión de ordenanza o de tener un poco más de control sobre los espacios públicos para las campañas electorales a futuro. Sí, así es, Alexis. Yo concuerdo contigo, ¿no? No solamente pasa porque la MC finalmente determine o levante expedientes sancionatorios con quienes infringen, sino de darle una salida final y efectiva a la ciudad. Y esto pasa por impulsar una ordenanza que prohíba la colocación de plásticos con propaganda electoral. Eh, Nosotros estamos trabajando en aquello, nosotros ya lo planteamos y espero que en un tema como esto logremos el consenso y el apoyo del resto de concejales, ¿no? Yo concuerdo contigo, necesitamos evolucionar como sociedad. Gran parte de la campaña ahora se lo puede hacer a través de medios telemáticos, está el debate. Necesitamos que los candidatos caminen, recorran, conozcan el territorio, conozcan a la gente y dejar estas malas prácticas de ensuciar la ciudad, llenarnos de basura, que esto se repite contienda tras contienda, ¿no? En un año y medio vamos a volver a tener una contienda electoral y nuevamente van a ensuciar la ciudad y vamos a tener que invertir recursos para limpiarla. Así que bueno, yo comparto contigo y nos comprometemos desde el despacho de Imparables a trabajar y presentar la ordenanza para poner fin a esta práctica que me parece que ya no es positiva, que no es la forma de impulsar las campañas electorales en el siglo XXI. Wilson, para finalizar, también el alcalde anunció algo que genera sin duda expectativa y es que tanto en Chillogallo, en el sur, como en Calderón, al norte de la ciudad, se piensa instalar o construir allí institutos técnicos superiores. ¿Cuándo va a hacer esto? ¿Qué pasos se van a dar para hacerlo? ¿Para qué fecha se espera que esté esto listo? Sí, son temas que van a implicar inversión, ¿no? Entre otras cosas. Hoy vamos a conocer la visión del alcalde en la reforma del presupuesto, ¿no? Me parece que ese instrumento es vital. Es finalmente el instrumento en el que nos va a decir el alcalde a quién le quitamos y a qué le damos, ¿no? Y hacia dónde vamos a ir. La discusión de la reforma presupuestaria es importantísima, ¿no? Porque el próximo año vamos a tener es un año también electoral, se mantiene el presupuesto y va a ser el presupuesto que guíe la mitad de la gestión del alcalde Muñoz, ¿no? Entonces, bueno, veremos que en este presupuesto haya más recursos para la educación y que finalmente estos institutos técnicos superiores finalmente se den. Yo creo que el único camino para superar el momento difícil que vive la ciudad y el país es invirtiendo en educación, en educación, en educación, en educación. Gran parte del problema de la violencia pasa también por el abandono absoluto de la agenda social, ¿no? El achicamiento de las prestaciones sociales, que eso lo hemos venido viendo sistemáticamente desde el gobierno de Moreno y se ha agudizado mucho más en el gobierno de Guillermo Lasso. Muchísimas gracias, Wilson. No le quitamos más tiempo, sabemos que tiene reunión ahora, así es que muchísimas gracias por habernos atendido. Muy amable. Yo quería agradecerles enormemente. Para nosotros este ejercicio de rendición de cuentas es fundamental, ¿no? Creo que las autoridades tenemos que decir lo que hemos hecho, pero sobre todo tenemos que decir lo que aún no hemos hecho para que la ciudadanía nos exija más. Así que bueno, un llamado a la ciudadanía a que exija más de sus autoridades y que finalmente estemos para lo que tenemos que estar, ¿no? Resolver los problemas de la gente. Les mandamos un fuertísimo abrazo y cuenten siempre con nosotros. Gracias. Gracias a Wilson Merino.